Esta exposición lo que trata de mostrar es mi producción reciente, pero también, como les decía, está intentando englobar cuáles han sido mis procesos y estrategias artísticas desde hace 15 años. La exposición se llama Re mayor no es azul, que es un título un tanto enigmático, que ya les hablaré de él. Esta exposición fue curada por Gabriela Rangel, quien fue curadora durante muchos años del America Society en Nueva York y ahora es la directora del Museo Malva en Buenos Aires. Esta exposición fue creada ex proceso para el espacio del Museo Amparo y estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado, recibido y trabajado con nosotros para hacer esta exposición que nos tomó más o menos 3 años concretar. El título de la pieza hace referencia a un fenómeno perceptivo que se llama sinestesia. La sinestesia es una situación de percepción en donde la información de un sentido rebota en la información y en los resultados de otro sentido. Por ejemplo, y para aludir al título, una nota musical como lo es re mayor deviene en un color. En este caso, habla de una anécdota de un joven compositor que extraímos del gran neurocientífico Oliver Sacks. Él es británico, quien ha estudiado profundamente el fenómeno de sinestesia y lo ha hecho también profundizando en los poderes curativos de la música. Para mí esto es importantísimo porque tanto sonido como color o como imagen son dos elementos fundamentales en todo mi trabajo. Como verán en las siguientes imágenes y en todo el desarrollo de la plática, verán que siempre están ligados tanto el sonido con la imagen y a veces cambian los papeles y hay momentos en donde el sonido habla por las imágenes y viceversa. Esto del título viene de una anécdota que me gusta mucho contar, que cuenta Oliver Sacks, de un joven compositor que estando en clase con su maestro de piano, le dice si por favor pueden volver a tocar la pieza de piano color azul. El maestro, muy sorprendido, le dice, pero no existe una pieza de piano color azul. Y él, muy sorprendido, le dice, sí, claro, la de re mayor es color azul. Muchos años después, este joven músico se encuentra con otro compositor que también presenta este fenómeno de sinestesia y hablando le dice, re mayor es azul, ¿verdad? Y el segundo compositor le contesta, no, re mayor no es azul, es verde. Lo que lo que denota es que la sinestesia es un fenómeno de percepción completamente singular y que se da de manera particular en cada una de las personas que lo presentan. Entonces, aludiendo a esto y este carácter que yo considero que sinestésico del arte, es que hacemos esta exposición que engloba varios proyectos que trabajan con esta idea de sinestesia. Lo que vemos ahora en pantalla es una fotografía del vestíbulo de la exposición. La exposición está dividida en 4 niveles. El primer nivel es el vestíbulo, lo que te recibe a esta exposición, y lo que vemos son estas 2 piezas. Even When Fall Is Here, que es una videoinstalación para 6 canales de audio y 6 de video. Vemos en este semicírculo como una especie de coro en pantallas. Cada una emite su propio sonido. Y al fondo vemos unas banderas que están suspendidas en el espacio. Una bandera que dice I am the future. Piezas escultóricas que invaden el espacio son props que se utilizaron en una de las piezas de video.
sobre la cual ahondaré más tarde en esta ponencia. Y, y es muy importante porque gran parte de mi trabajo, como les comentaba, se da en un montón de piezas y de objetos y de pinturas y dibujos que se van gestando y creando alrededor del proceso, que son utilizados dentro de las piezas, en específico estas piezas de performance, de legado y coparticipación que estaba haciendo en los últimos años, y a veces funcionan como objetos estéticos que se muestran en la exposición. Aquí llegamos a la sala 1, este es en la Galería 1, en el primer piso del museo. Esto es lo que Gabriela y yo llamamos el cerebro de la exposición. Decidimos llamarlo así porque es la parte de la exposición que intenta explicarle al público cuáles han sido mis procesos y mis estrategias estéticas para resolver casi todos los proyectos. De tal suerte que un espectador entra primero acá, obtiene casi como el instructivo de entender no solo las piezas, sino mi modus operandi para acercarme a los fenómenos que me gusta estudiar. Y también porque dentro de mi trabajo siempre hay varios intereses de distintas capas, casi como capas tectónicas que están en constante choque unas con otras, de distintas ramas del conocimiento humano. En especial podría mencionar que la literatura, la historia, las ciencias naturales y las ciencias sociales son todas estas capas que me gusta hacer que coalicionen en los proyectos. Y prácticamente podría decir que es este momento de fuerza o de coalición o de fricción del choque de estas capas lo que me gusta rescatar en los proyectos. Y algo que es una gran constante en mi trabajo es la creación de códigos de color, como esta imagen que vemos en la parte superior, que es de una pieza que hice como parte de mi residencia en Casa Wabi. La pieza se llama Toda la noche oyeron pasar pájaros. Hablaré un poco más adelante sobre ella. Pero aquí lo que vemos es unas barras de madera policromadas y cada barra tiene un código de color de una de las muchas aves que migran a la costa chica de Oaxaca, en donde está la residencia de Casa Wabi. Y esto lo que hace es un repertorio codificado en color de estas aves. Si ven del lado derecho, hay una que tiene un poste, y esto es porque estos fueron utilizados como objetos por los jardineros de Casa Wabi, con quienes trabajé, que además son músicos, y utilizan estas barras para hacer una performance por entre las plantas del jardín de Casa Wabi. Lo que vemos abajo, al fondo, es una serie de 45 pinturas, también un código de color proveniente de la pieza que vimos en el vestíbulo, la pieza Even When Fall is Here, que habla sobre el jardín. Entonces, como ven y como verán en este recorrido, hay varios momentos en donde se hacen cruces de información entre los objetos y las piezas terminadas y los distintos espacios del museo. Asimismo, las banderas que vimos afuera de I Am the Future conectan toda la exposición con los 3 niveles y la conectan con la videoinstalación. Y acá vemos más ejemplos de bocetos, storyboards, cuadernos de notas, objetos, algunas piezas terminadas. Esta es una escultura que está sobre un espejo de agua de un proyecto que se llama El Salón de los Pasos Perdidos, y que también en cada objeto voy desarrollando conceptos. Por ejemplo, en este específico, uno que yo le llamo el iceberg de la historia, que son conceptos que voy arrastrando y jalando en distintos proyectos a lo largo de mi producción. Esto, por ejemplo, que vemos arriba, es una pieza que me interesa mucho que vean. En realidad, funciona como un dibujo conformado de varios dibujos que son hojas de un libro, pero en realidad esto es una partitura. Es una partitura para una instalación lumínica y de audio que
que lo que hace es catalogar los diferentes estados de ánimo de la idealista política alemana Rosa Luxemburgo. Si bien todo esto viene de una tradición que se hace desde los años 60, pensemos, por ejemplo, en John Cage con una noción de notación musical. Me gusta retomar esos experimentos de un azar controlado, es decir, poner un sistema de traducción de un fenómeno, en este caso el libro de cartas que escribe esta mujer, Rosa Luxemburgo, a su amiga, y cómo estos rectángulos de una gradación de blanco a negro lo que hacen es catalogar estéticamente sus emociones a lo largo de un periodo cruento en la historia de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta pieza, que fue la primera en donde empecé a hacer estos sistemas de traducción y codificación de color, es muy importante para mi desarrollo y mi producción artística. Llegamos a la sala 2, la galería 2, en el segundo piso del Museo Amparo, en donde tenemos dos videoinstalaciones. Esta primera, que nos recibe al entrar a la sala, se llama La rueda no se parece a una pierna. Un extraño título también sacado de Guillaume Apollinaire, cuando habla por primera vez sobre surrealismo. Aquí trabajo con un grupo de adolescentes de una banda de guerra del barrio de Santa María de la Ribera en la Ciudad de México, y esta es una pieza comisionada por Insight Casa Gallina, donde alrededor de 1 año y medio, 2 años, hicimos un proyecto de coparticipación con estos jóvenes, en donde abordamos nociones de experimentación sonora, experimentación musical, coreográfica, de vestuario, de historia de las bandas, para finalmente realizar 4 performances que fueron grabados en 4 locaciones históricamente importantes para la Ciudad de México, para la historia del país y también conceptualmente importantes para el proyecto. Estos lugares fueron el Monumento a la Revolución, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la Escuela de los Chicos y finalmente otro monumento que fue el que escogieron los chicos, que es el Centro Comercial Forum Buenavista, que para ellos era el lugar de referencia en su barrio. También podemos ver cómo a la videoinstalación le acompañan estas banderas que funcionan como esculturas y que en cierta forma aglutinan todo el lenguaje estético de la pieza, además de que algunas fueron utilizadas en los distintos performances y hacen un complemento estético a la videoinstalación de 3 canales. Cruzando el cuarto, al fondo, nos topamos con la instalación con la que vamos a trabajar hoy, I Am the Future. Esta es una videoinstalación de 3 canales también, con 3 canales de audio independiente. Esto quiere decir que cada pantalla emite su propio video y su propio sonido, y estando en la sala se conjugan estos 3 canales de audio y video para crear una especie de orquestación audiovisual. No ahondaré ahorita en esto, quiero pasar a la última sala de la exposición y finalmente hablaré más profundamente sobre este proyecto. Este proyecto se llama Toda la noche oyeron pasar pájaros. Está en la sala 3, en el último piso del Museo Amparo. Como les había comentado, es el proyecto resultado de mi residencia en Casa Guadi que hice a finales de 2015. Acá trabajo con una frase, la frase del título que me pareció maravillosa, fascinante y sugerente. Es una frase que proviene de un texto que se llama El diario de a bordo de Cristóbal Colón, que son básicamente, como lo dice el título, los diarios que va escribiendo Colón durante su viaje. Esta frase la dice precisamente la madrugada antes de llegar a tierra y de descubrir América. Ese llamado de los pájaros que para los marineros, después de estar meses en alta mar,
sonaba como un canto de esperanza, a la vez se vuelve un canto que no es otra cosa más que el índice o el indicativo de un brutal suceso de colonización en América. Entonces decido retomarlo, como les había comentado, con los jardineros de Casa Guadi, con quienes, platicando para conocerlos mejor, me entero que tocan después de su trabajo en una banda de música tradicional de la Costa Chica de Oaxaca. Para resumirlo, podría decir que es una doble procesión fúnebre a lo largo y a través de la construcción de concreto diseñada por Tadao Ando para Casa Guadi, pero también a lo largo de los canales de la laguna de Manialtepec, que está al lado de Casa Guadi. Es una reserva ecológica que además tiene un santuario de aves que migran de toda América y que llegan a esta zona cuando es invierno en el norte. Tristemente, por el gran desarrollo hotelero, se está generando un ecocidio en la zona, se está desecando la laguna, los manglares están dejando de oxigenarse, están dejando de tener alimento y por ende las aves están dejando de ir. Entonces, como vemos abajo, hacemos esta procesión con los músicos, distintos músicos por barcas pequeñas, en donde en lugar de ese grito de esperanza, lo que están haciendo es, imitando a las aves con sus instrumentos, generar una especie de lamento de la naturaleza por entre los canales de la laguna. Finalmente, saliendo de la Galería 3, nos enfrentamos a esto, que es el vano, el espacio vacío del Museo Amparo, en donde, como veíamos en las primeras imágenes, están colgando estas banderas. La gran bandera que dice I am the future, una bandera monumental de 4 que utilizaron los chicos con quienes trabajé en la ciudad de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, como props también de una performance dentro del Aeropuerto Internacional de Denver y que finalmente siembran en el aeropuerto para generar una micro arquitectura en donde se proyectara la videoinstalación dentro del espacio descomunal del aeropuerto. Las otras pequeñas banderas que vemos aquí como pendones y que tienen estas palabras de valores humanos universales como esperanza, honor, arte, familia, son palabras que escogen los chicos con quienes trabajo para hacer un recorrido, también una procesión por distintas localidades en la ciudad de Denver. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre el proyecto y me gustaría mostrarles ahora otro material. Perfecto. Entonces, esto es como se veía la instalación en el Aeropuerto Internacional de Denver. Esta pieza me la comisionan en 2015 para la Bienal de las Américas. Aquí trabajé con unos chicos de unas escuelas que forman parte de un proyecto que se llama JROTC, que las siglas en inglés quiere decir Junior Reserve Officer Training Corps. Esto es rarísimo, es un programa militar encauzado por veteranos de guerra que lo que hacen es ir a las distintas escuelas secundarias, preparatorias, donde están estos jóvenes, y a la par de la educación académica, lo que hacen es dar una educación militar. Obviamente, con el fin de que varios de estos chicos se enrolen en el ejército. Esto fue en realidad el núcleo de mi proyecto y las ganas de trabajar con ellos, porque me parecía muy, muy triste que la única manera que tenían estos jóvenes de insertarse en la sociedad era por medio del ejército.
Digo esto porque la población que llena estas escuelas de los suburbios en las ciudades norteamericanas es claramente latina, afroamericana y asiáticos. Hay una situación que es bastante fuerte, que es una especie de automarginación y de autosegregación de estos grupos. Tampoco puedo decir que es solamente de ellos, claramente es una cuestión de desigualdad social y política que ha sido establecida desde muchos años. Pero, por ejemplo, una anécdota que a mí me movió muchísimo para hacer este proyecto y que en realidad me desarmaba emocionalmente cuando me di cuenta de esto, fue que casi todos los chicos, siendo de segunda generación, es decir, que habían nacido en la ciudad de Denver, casi todos tienen auto, ninguno de ellos entre sus 17 y 20 años había salido de su comunidad. Ninguno de ellos, estando a 30 minutos de donde están manejando, había ido al centro de la ciudad. Nadie conocía básicamente su ciudad. No fue sino hasta que hicimos el proyecto que fueron conmigo por primera vez al Parque Central de Denver, que conocieron el centro de la ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo y los otros museos. Estos chicos hacen una suerte de coreografía como parte de su entrenamiento, y que son inspeccionados y calificados en distintos concursos por parte del ejército. Pero algo que me maravilla y que fue lo que me fascinó y por eso decidí trabajar con ellos, es que estas coreografías son una mezcla entre porristas, entre marching bands, entre tap, entre flamenco, entre hip hop, pero no dejan de tener todo el rigor de lo militar. Entonces, cuando hallé este detalle, para mí fue como, esta es justo la materia con la que quiero trabajar. Es el ritmo en los cuerpos y es esta sensación de coreografía militar, como vamos a ver a continuación, lo que me dejó fascinado. Y este proceso fue cuando la curadora de la Bienal de las Américas, en ese entonces, Lauren Wright, me invita. Le dije que quería hacer algo similar a lo que estaba haciendo con los chicos de la Ciudad de México. En ese entonces no había terminado el proyecto. Los chicos de la banda de guerra. Entonces me pongo a investigar. Voy a cambiarles el video, la imagen, perdón, y ahora les voy a mostrar unos videos. Estos videos que les voy a mostrar son videos que yo encontré antes de ir a la ciudad de Denver haciendo mi investigación y para encontrar ciertos elementos de inspiración. Como les dije, lo encontré en estas disciplinas que están divididas entre mujeres y hombres. Primero vamos a ver la rutina de mujeres y quiero que se fijen muy bien en la cuestión rítmica de manos, pies, los sonidos.
Ese es el primer video. Ahora les voy a compartir lo que hacen los chicos en su rutina. La gran diferencia de esto es que lo hacen con rifles y su rutina es a través de esta utilización de rifles. Sir, Panther Valley Army JROTC Armed Exhibition Drill Team requests permission to use your drill floor area. Carry on. Thank you, sir. Cómo las pisadas y el estampido de los rifles se escucha como disparos por estar hechos sobre duela en estas canchas de básquetbol de las escuelas o de los gimnasios en donde hacen los concursos. Entonces esto se volvía completamente sugerente para empezar a realizar y a pensar en un proyecto y en una nueva coreografía con estos chicos. Y como verán, les dividí por mujeres y hombres. Esto es algo que sucede allá. Las mujeres hacen una rutina mucho más libre, más dancística, podría definirlo así, mientras que los hombres hacen esta rutina exclusivamente con los rifles. No obstante, hay mujeres que hacen la rutina de los hombres con rifles y hay hombres que hacen la rutina de las mujeres, pero no se mezclan los tipos de rutinas, y eso era una de las principales metas de mi proyecto, lograr que se rompiera esta cuestión de género y que participaran y colaboraran ambos para la creación y adaptación de las coreografías en los distintos lugares en donde hicimos las acciones. Finalmente, quiero mostrarles el primer video que grabé con ellos en mi primera ida a Denver, perdón. Espero que se vean. Estos son ya los chicos con los que trabajé y quiero mostrarles este video porque fue una de las primeras pues desarrollos coreográficos que vi de ellos y que fue muy importante para el video. Después, cuando les muestre un pequeño extracto del video, verán esta misma coreografía adaptada a un hangar vacío del viejo aeropuerto de Denver. Les pongo el video. Perfecto. Y ahora quisiera hablarles de algo que también es muy importante para mi proceso y que lo fue también para este proyecto. Ya están viendo estos bocetos. Estos bocetos son dibujos inmediatos que voy haciendo mientras voy construyendo el proceso de las piezas. Para mí este trabajo es fundamental, es el trabajo de estudio que no me puedo saltar.
a pesar de que estoy haciendo estos trabajos de coparticipación in situ en los lugares con la gente, siempre tengo que regresar al estudio a hacer este trabajo de dibujo y de laboratorio, porque el dibujo y este tiempo de estar en el taller me deja pensar y resolver las distintas situaciones y los distintos elementos con los que cuento para hacer los proyectos. Y es aquí en estos bocetos en donde logro hacer que todos entren en juego en una especie de constelación. Y todas estas capas y estas fuerzas de las que hablaba anteriormente, con estas capas tectónicas que chocan, en donde encuentran su sitio y en donde esas magnitudes se revelan. Por ejemplo, voy pensando en posibles situaciones, en la idea de la procesión, en imágenes documentales, y algo que fue muy importante fue ver el mapa de la zona en donde están los chicos. Esto que tenemos al centro, lo que vemos, este recuadro color café oscuro del lado izquierdo y el recuadro color oscuro del lado derecho, son las zonas del viejo aeropuerto a la izquierda y del nuevo aeropuerto a la derecha. Y en medio hay una zona que son los dos barrios de donde vienen los chicos, el color rojo y el color azul, y la zona verde es una zona importantísima para todo el desarrollo del proyecto. En la siguiente sección hablaré un poco más a profundidad sobre esto y les mostraré unas imágenes de archivo de ese lugar. Pero algo que quería mostrarles aquí es que le propuse a los chicos hacer una especie de procesión antiheroica, como un viaje simbólico del pasado en las ruinas del viejo aeropuerto, que quedan hangares abandonados, la vieja torre de control, caminar por sus barrios hasta una caminata muy larga, muy compleja, muy complicada, muy azarosa, hasta llegar al nuevo aeropuerto. La razón por la que se dividieron los dos aeropuertos es que Denver, siendo una ciudad central en todo el territorio norteamericano, se volvió un puente aéreo para conectar con todas las ciudades. El aeropuerto en los años 60 empezó a crecer tanto que el ejército le pidió que parara su construcción porque todo el territorio marcado aquí con verde estaba lleno de minas, de bombas, en donde hacían pruebas en búnkers, explosiones de bombas y demás. Entonces tuvieron que moverse a esta otra zona en donde está ahora el nuevo aeropuerto. Y vemos esta frase, I am the future of the United States of America, que es la frase con la que uno se encuentra al principio cuando hojea el panfleto de los cadetes de JROTC, de este programa militar. Para mí fue muy simbólico porque eran todos estos jóvenes latinos que intentaban tener un lugar en la sociedad norteamericana, casi firmaban su sentencia. Era como jurar una lealtad absoluta por el continente, por Norteamérica. Y era muy fuerte ver que para ellos era una cuestión de orgullo y casi la única razón de existir. Entonces, lo único que hago es reducir esa frase a I am the future, volverla un poco más poética y además darle un giro político en la performance que hicimos en la inauguración de la Bienal dentro del aeropuerto, con aquella bandera monumental que recordarán al principio de la charla, está blanco con rojo que dice I am the future. Ellos salían con 4 de estas banderas haciendo coreografías militares y de pronto las sembraban en el aeropuerto. Entonces era como estos jóvenes, claramente latinos o asiáticos o afroamericanos por su fenotipo, siembran esta bandera de soy el futuro en este territorio norteamericano. Y bueno, otra de las cosas que quería contarles es que al principio utilizamos varios de los objetos del ejército. Ellos estaban apoyando el proyecto completamente desde un inicio.
les gustaba mucho la idea, me prometieron utilizar helicópteros, tanques de guerra, rifles, etcétera, etcétera. Y de pronto, de la nada, ya cuando yo estaba ya por varios meses para realizar el proyecto, nos llega un correo electrónico diciéndonos que salían de la participación del proyecto y que no estaban autorizados a decirnos por qué. Sin embargo, el chico que era la cabeza de este grupo organizó a todos sus compañeros para decir que ellos no iban a parar y que iban a hacer esto como civiles, cosa que fue súper alentadora. Decidieron ir esa misma noche a Walmart a comprar y a escoger y a diseñar las preseas al hombro que se van ganando y que se cosen a los uniformes. Las intercambiaron, les cambiaron los colores y en lugar de estos valores militares, ellos les dieron los valores que vimos en las banderas que están colgadas en el espacio del Museo Amparo. Estas banderas yo les pedí que las usaran como símbolo de estos valores que quisieran llevarse al futuro en esta caminata. Entonces se volvieron altamente simbólicas y como verán en el video, fueron utilizadas para hacer estas coreografías militares por el espacio. Y bueno, rápidamente les muestro unas imágenes de archivo. Estas imágenes son unas imágenes que conseguí en la red de cómo era el arsenal de armas químicas en este espacio. Aquí vemos las pruebas de bombas que hacían en este territorio inmenso, que era, para que se imaginen un poco, un paisaje de pastizales en donde había bisontes, ese típico paisaje que vemos en las películas de cowboys contra apaches, era este mismo paisaje. Esto es muy importante. Cuando decomisan las tierras y corren a todos los inmigrantes que cultivaban el campo, que estaban ahí, no solo hacen eso, sino que los obligan a todos a trabajar en el arsenal, de tal suerte que las mujeres eran también las encargadas de rellenar las bombas con estos productos químicos. Y en algún documental veía que ellas, de manera pues burlona, firmaban estas bombas y les mandaban mensajes de amor a quienes estaban destinadas. Evidentemente, nadie podía recibir estos mensajes. Y bueno, finalmente, y para concluir la charla, me gustaría presentarles un pequeño extracto del video. Para mí es muy difícil hacer esto, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para mostrarles la pieza completa. Y además verla así en pantalla es un poco difícil. La idea es, como les había comentado, poder tener la experiencia en vivo de las 3 pantallas, de los 3 canales, trabajando al mismo tiempo. Y sobre todo, porque me es súper importante la sensación inmersiva que se logra con el audio. Entonces, vamos a ver si ahora se ve el video. Perfecto. Entonces, lo único que quiero comentarles sobre el video es que para mí es muy importante que no haya narrativa en el video, que se colapsen todos los momentos en donde yo grabé y que interactúo con ellos, y que sea el ritmo en los cuerpos lo que estructura la narrativa de la pieza. Por eso es que para mí es muy importante que se vea la pieza completa, y al momento de solo tener un fragmento, siento que se pierde esa secuencia rítmica. Como les decía, para mí la noción de coreografía es fundamental, y para mí editar es eso, es coreografiar ese material fílmico. Pero bueno, los dejo con el video, son aproximadamente 10 minutos y concluimos la charla si hay tiempo para preguntas.
Your turn. March. Ready? Go. Dismissed. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye.
Decidí cerrar ese extracto del video en lo que para mí fue también el clímax del proyecto, que es algo que siempre procuro que suceda en estos trabajos de coparticipación con la gente, es sí hacer un guión, un storyboard como les mostré. Entonces, en ese momento, la espontaneidad de la gente, las sorpresas, es cuando se vuelven mucho, mucho más ricas en términos de video y de la sensación de la acción. Y esto que vimos es exactamente ese ejemplo. En esta caminata larguísima que vimos por una suerte de desierto, donde los chicos ya no estaban actuando, ya no estaban haciendo ningún performance. En efecto, estaban agotados, la curadora estaba histérica, quería demandarme por haber tenido a los chicos cerca de 5 horas caminando debajo de ese sol. Los chicos estaban exhaustos. Justo lo que sucedió es que empezaron a dejar de tener el porte militar, se les ensuciaron los zapatos, las chicas ya no estaban peinadas, se salían las camisas de los pantalones, y para mí eso fue una imagen, la imagen perfecta de la migración de latinos que cruzan por el desierto para llegar a Estados Unidos. Y en este momento de la cumbia, que fue un momento increíble, de una sorpresa maravillosa, estábamos en una pausa en medio de esa caminata, tratando de recobrar un poco los ánimos, y de pronto, de la nada, algunos de los chicos empiezan con los tubos de las banderas a generar un ritmo de cumbia contra el suelo seco y las piedras. Todos se empiezan a juntar y empiezan a hacer ese ritmo, aun cuando había unos que no eran latinos, pero que ya estaban contaminados, y que para mí fue la esencia de todo el proyecto. A pesar de lo que les contaba, que no podía hablar casi español con ellos porque siempre regresaban a inglés, en el momento de mayor relajación y de estar en grupo, en familia, lo que salió fue la cumbia, como esa asociación cultural que está completamente asumida y dormida, pero que aparece siempre a la superficie en cuanto se dan estos choques. Y básicamente el proyecto o mis proyectos intentan hacer eso, que estos choques que yo voy tratando de generar en mis bocetos sucedan en la realidad. Y para concluir, me gustaría contarles que cuando terminamos esto, el líder del grupo, que además se llama Jesús, un chico que no tiene papeles y que el ejército es, como les decía, su única opción, escribió en su Facebook algo que fue muy conmovedor, y la confirmación de que el proyecto valió la pena para ellos. Entonces, para la curadora y para mí fue un momento súper, súper emotivo, y que dejó saber que
todo el trabajo de gestión y de colaboración con los chicos valió la pena por ese momento. Pues eso es todo de la presentación. Muchas gracias por haberla escuchado y no sé si hay alguna pregunta. Sí, por acá veo un comentario y sí, en realidad creo que fue mucho mejor que haya sido así la participación completamente voluntaria de los chicos. Y me preguntan también sobre el libro. Estoy muy contento con el libro que hicimos para la exposición. En realidad es un libro que recopila todos estos 15 años de proceso y de trabajo. El libro está a la venta en la tienda del Museo Amparo. Bueno, eventualmente podemos ir para allá y espero que puedan ver las instalaciones en vivo también, porque pues cambia muchísimo la experiencia de estar rodeado de las pantallas y del sonido. También me preguntan sobre dónde ver los videos completos. Finalmente, creo que podré reconectar mi página a finales de este mes. Digo finalmente porque he estado luchando desde que sucedió esto del coronavirus. La compañía que tiene mi dominio se cayó y no se ha podido reconectar, así que espero que eso vuelva a funcionar. Me dijeron que a finales de este mes. Es www.ericmeyenberg.com. Entonces, quizás hacia principios de mayo estará ya de nuevo. Bueno, había chicos de varias regiones de Estados Unidos. Como les decía, varios de ellos son de segunda generación o norteamericanos completamente. Pero que también vivían en otras condiciones que no eran de mayor privilegio, de fluidez económica. No vivían en el centro, viven en los suburbios y también participaban de este programa de JROTC. No eran exclusivamente latinos, afroamericanos y asiáticos, pero ellos sí eran la mayoría. Me preguntan también que por qué los chavos decidieron seguir adelante. Esto fue porque desde muy al principio se sintieron identificados con el proyecto, precisamente por esta anécdota que les contaba de la compañía de gas. El barrio en donde están los chicos se llama Montbello. Es muy irónico porque de Montebello no tiene absolutamente nada. Está bastante descuidado, está de verdad a las afueras de la ciudad. Entonces solo están surcados los barrios por grandes carreteras. Y esta compañía de gas había dicho esto, que no quería administrar su servicio en un lugar de gente de color porque eran criminales. Y no solo eso, sino que los llamó Mount Ghetto. Entonces esto generó una erupción muy grande en todo el barrio. Es una escuela bastante politizada, están muy conscientes de la marginación en la que viven. Entonces yo llego en medio de esta situación. Entonces cuando les explico las ideas principales del proyecto, es que los chicos toman el proyecto como una bandera de mostrarle a la ciudad que eso no es así. Entonces, esa fue la decisión principal por la que pensaron en seguir adelante. Pues sí, me preguntan sobre la reacción de los militares. Fue muy complicado. Debo decir que desde la grabación yo tenía mucho temor. Asimismo, los integrantes de la filmación, el camarógrafo, que fue un camarógrafo austriaco que se llama Peter Wiegand, y un sonidista que estaban un poco renuentes a grabar en zonas en donde acercándonos al aeropuerto había estos típicos letreros amenazantes de propiedad privada, no pase más. Entonces
El sonidista, por ejemplo, dijo que no quería grabar, finalmente se convenció, ya que todos los chicos y el camarógrafo decidieron hacerlo. Y cuando presentamos el video, vino uno de los capitanes que estaba apoyando el proyecto desde el principio. Eso también fue una experiencia bastante, pues muy extraña, porque estaba conmovido desde un inicio con el proyecto, y cuando vio la videoinstalación y vio a sus chicos haciendo esta acción en un evento cultural internacional, pues se le llenaron los ojos de lágrimas y nos dio las gracias y nos dijo 1000 veces perdón, pero nos decía, es que no puedo explicarles lo que sucedió. Ya después, no sé, hacia el interior del ejército y del programa si hubo otras reacciones. Sin embargo, y otra cosa extraña es que en este aeropuerto hay muchas obras, muchos murales y esculturas espantosas que todo el mundo dice que son parte de una teoría de conspiración. Y finalmente me preguntan si ellos entendían la parte política del proyecto desde el inicio o fue cambiando su entendimiento. En realidad, yo creo que desde el principio ellos entendían y sabían cuál era la intención del proyecto. Eso lo hablé muy abiertamente con ellos, y sobre todo en los momentos en donde eran momentos de relajación y que hablábamos mientras comíamos y demás, que yo les podía indagar de una manera un poco más amistosa y más relajada sobre sus procesos y sobre su incursión en el ejército. Y pues para mi tristeza y mi sorpresa, para ellos eso no era un problema, sino que lo tenían ya tan asumido que en realidad era su única y verdadera oportunidad de ser alguien y de formar parte en la sociedad norteamericana. Entonces, aunque entendían, me decían, pues es que está bien y está bien jurar mi vida en nombre del ejército. Entonces, bueno, creo que pues en algo sí cambió, se generó una experiencia con ellos, pero tristemente pues siguen en ese camino a pues hacer la carne de cañón. Hay que decirlo así de cruel y fríamente. Este comentario sobre las pantallas, claramente el display de las instalaciones tiene una componente arquitectónica o instalativa espacial, en donde lo que intento siempre es involucrar el cuerpo del espectador con el espacio mismo en donde se está mostrando la pieza, pero también con el espacio interior de la videoinstalación. Entonces hay pequeños marcajes de montaje en las pantallas, en donde le pido a los museógrafos que las pongan, en algunos casos, levemente más arriba de la media visual, para que el espectador, al momento de introducirse en el espacio, tenga que alzar la cabeza un poco para ver el video hacia la media visual. Y esto genera ya de entrada un movimiento corporal inconsciente de sumisión ante el video. Y para mí el video no es nada más algo plano que se proyecta sobre cualquier superficie, sino es un objeto tan fuerte y tan presente como lo puede ser una escultura o un edificio en el espacio. Pues les agradezco muchísimo a todos por unirse a esta charla. Debo decir que es muy raro hablar desde este lado y no verlos. Es como hablar un poco con uno mismo contra la pared. Y una disculpa por todas las vicisitudes técnicas, pero no me acostumbro todavía a la virtualidad. Gracias a todos. Manténganse a salvo y espero que podamos vernos muy pronto. Abrazos a todos.